la bienvenida enérgica a este diálogo al doctor Bartolo García Molina. Buenos días. Después de oír a la maestra Merlin, se me ocurre reclamar que me postulen para el premio Nobel de literatura, lo que sea. Realmente esta es una fecha que podría ser memorable en la historia académica, investigativa y tal vez hasta intelectual del país. A veces uno no es consciente de la trascendencia de lo que hace en ese momento específico. Después, en el discurrir del tiempo, vista así en perspectiva, las acciones cobran un nuevo matiz. Y digo esto porque muchas cosas se dan por sentadas. Y como estamos acostumbradas y acostumbrados a que las cosas sean así, pues se cree que esa ya es una verdad absoluta. Y tal vez en el campo de la ciencia sea una ironía que esto acontezca, porque la ciencia es crítica por su propia definición. Y hay muchos aspectos que a lo mejor yo esté equivocado, pero no importa, más vale el error de una persona crítica que los aciertos ya asentados de las personas adocenadas. De hecho, yo creo que una de las labores de nosotros los académicos debería ser criticarlo todo. De hecho, a mis alumnos les digo, comiencen criticándome a mí. Comiencen en dudar lo que yo les estoy diciendo, que yo no tengo nada más que perder, como diría Marx, que la ignorancia, para parafrasear el manifiesto comunista. Y también creo que debo hacer un paréntesis y saludar aquí personas que dirían egregias, como el doctor Acosta, Pedro Antonio Valdés, Ricardo Ventura, que siempre le toca presentar y a él nadie lo presenta. Ricardo Ventura, y aniversario. Y también tenemos aquí a una persona que nos distingue con su presencia. Entonces, llévenme un poco a esto, retomando el hilo del discurso. Fíjense, ustedes inician la mayoría una vida académica, no tienen que esperar a terminar ni siquiera el grado, ya tienen que comenzar a producir. Por eso les compete este evento. Muchas de ustedes serán el reemplazo de nosotros. Otros serán personas estelares si comienzan desde ahora a cuestionarlo. Y hay otro aspecto que no puedo dejar así sin poner sobre el tapete para próximos diálogos. Me mortifica cómo los estudiantes van de un profesor a otro. Uno dice revisión de la literatura, otros decimos antecedentes, otros dicen el estado del arte. Y lo que se llama en las universidades, y es una crítica a las universidades, no han establecido un protocolo. Donde nada está establecido, todo es permitido. Y a mí me incomoda eso, por ejemplo, de revisión de la literatura. ¿De dónde han sacado eso? Revisión de la literatura. Y se ha entronado aquí como si fuera parte de los reglamentos de la universidad. Primero eso de que revisar. Y segundo, literatura, que ya los literatos tendrían también su querella de que eso es una categoría. Por ejemplo, variables de los objetivos. No sé de dónde los objetivos tengan variables, pero se han entronado y hay que hacer un cuadro de variables, de objetivos, de donde salga. Siguiendo si eso de variables, si la hubiere, son del proyecto o del informe. Porque se supone que si es para variables, es para tú elaborar los instrumentos. Entonces, ¿qué hacen ya en el informe? Si ya están subsumidos en el informe, pero hay que ponerlos. Si tú no lo pones, te quema. Segundo, se le pide tema. Y el que sabe un poco de epistemología sabe que no se investigan temas. Y Popper es bien reiterativo y contundente en esto. Se investigan problemas. Y dice que incluso una buena investigación debe generar más problemas que respuestas, como decía la doctora. Y ve que ojalá salgamos con más preguntas que respuestas, porque una buena investigación, si lo dije mal, produce mucho más preguntas
que respuesta. Y así hay muchos elementos que debemos discutir en un diálogo franco. Decía Enrique Sánchez Costa, así que también es de esas personas que se dedican a educar a través de todos los medios, entre ellos las redes, que el que discute, que busca su verdad, nada más su verdad, lo que quiere es imponer un dogma. El que realmente quiere un diálogo tiene que buscar la verdad, no la suya, la que sea, no tiene nada que perder, de estar dispuesto a modificar su punto de vista. Si no es así, eso no es diálogo, es una porfía. Por eso, yo creo que buena iniciativa que seamos precisamente el doctor Gerardo y yo que comencemos, porque tenemos una característica en común, con modestia incluida y todo, y es que sabemos oír y sabemos respetar las ideas de los demás. Pero cuidado, que respetar las ideas de los demás no es que no contradecirla, sino respetar a quien la exponga, no reprimirlo por eso, ni minimizarlo. Pero las ideas no es para respetarla ni sacralizarla, menos en una academia, es para combatirla. No importa que sean correctas, deben ser sometidas a combate. Y el que no quiera que lo contradigan, que no enuncie. Todo lo que puede ser enunciado puede ser contradicho. Eso es un principio en el discurso. Todo lo que puede ser enunciado puede ser contradicho si no está mal enunciado. Solo un disparate no puede ser contradicho porque está mal enunciado. Todo lo que se enuncia bien tiene que soportar, diría Popper, el intento de falsación. Si no, no tiene ningún mérito. Eso para que no crean que ni el doctor Gerardo y yo estamos aquí para defender a capa y espada lo indefendible, sino para aportar argumentos. Yéndonos a esta parte ya que nos convoca, miren, la fuente de la subjetividad, y hay un libro maravilloso que se llama La enunciación de la subjetividad en el lenguaje, de Catherine Kerra-Orechioni. Y ella defiende la primera persona porque establece que la fuente de la subjetividad está más bien en el mismo discurso. Yo defiendo que aparezca el yo donde quiera que tenga que aparecer, que es mucho más responsable decirlo. De hecho, es una ficción. Negar la voz autoral, como diría Merlin, es una ficción. Se sabe que detrás de todo eso hay una mano que lo está diciendo. Hay un sujeto enunciador que es el investigador. Y si no es así, es una irresponsabilidad. Si dice, se encontró que la mayoría lo hacía muy bien, eso es subjetivo. No por él se encontró, sino a qué le estamos llamando la mayoría. Eso es por poner un ejemplo, que es en el mismo discurso. ¿A qué le estamos llamando bien? Y aún así sabemos que tú estás diciendo, yo digo que se encontró, o sea, ahí está el yo detrás de todo eso. De manera que es una manera muy superficial de querer conseguir la objetividad. Y el caso más sintomático fue de una maestrante que hizo una tesis sobre las ideas pedagógicas de Camila Enríquez Ureña. Ella decía, en los últimos 3 años me he dedicado a estudiar la obra de Camila Enríquez Ureña. El jurado le dijo que eso estaba muy mal, que eso era subjetivo, que ella debía decir, en los últimos 3 años se ha dedicado a estudiar la obra de Camila Enríquez Ureña. ¿Quién se ha dedicado? Eso sí es confuso. Parece que en el mundo entero se han dedicado a estudiar la obra de Camila Enríquez Ureña, que la han estudiado por ahí. Eso sí es un despropósito. ¿Cuál es más subjetivo? Se sabe que soy yo. ¿Qué tiene de subjetividad que yo diga, que yo estudio, me he dedicado a estudiar las obras de Camila Enríquez? La fuente de la subjetividad está en la calidad del discurso. Por ejemplo, los cuantificadores. Eso de decir poco, mucho, eso es totalmente subjetivo. Si no tiene una fuente, decir muy bien. Decir solo se encontró que el 10%. ¿Y por qué solo? ¿Por qué 10% es solo? ¿Por qué mucho? ¿Por qué poco? Pudo haber sido mucho. En vez de correlacionar esos datos, correlacionarlo con el marco teórico, correlacionarlo con los antecedentes y sobre todo correlacionarlo con la idea de defender. ¿Qué idea tú defendías? Y a veces es supuestamente objetivo porque se pone el yo y pone un marco teórico que jamás se toma en cuenta. ¿Para qué está ahí? Para hacer bulto. Unos antecedentes que jamás se toman en cuenta.
A eso sí hay que trabajarlo. No solamente en la tesis, en los trabajos que ustedes tienen que hacer, por simple que sea. La fuente de la subjetividad están en la calidad de las palabras que se usen, en los cuantificadores, en los adverbios, en la sintaxis, etc. Si el yo fuera subjetivo, todas las obras más contundentes en la historia de la biología no habrían tenido ningún valor. Evolución de las especies, escrito en 1859 por Darwin, y la evolución del hombre, escrita y publicada, mejor dicho, publicada en 1871. La penúltima frase del libro, La evolución del hombre, de Darwin, él dice, además de que está el yo por toda parte, dice: yo estoy consciente de que estas ideas van a disgustar a muchas personas. Por eso él sabía lo que venía, el yo. Desde 500 y pico de páginas, en esas 1000 y pico de páginas que tienen esos dos libros fundamentales para la historia de la biología. O sea, para mí Darwin tiene un peso tan fuerte en la biología como lo tiene Copérnico en la astrofísica. Porque todos los biólogos reconocen ese todo. Es el yo, y se considera el texto sumamente objetivo. Pero el mismo Copérnico, sobre las orbes celestes, hecho por toda parte. No crean que yo lo estudié desmenuzado. Di lectura focalizada a esas obras, focalizándome específicamente en el sujeto enunciador. Lo mismo si repasamos nada más y nada menos que a Newton en Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, como 600 páginas. Uno de los científicos que se consideran más objetivo es el yo. Compré ese libro solo para, no crean que yo me voy a aprender todas las fórmulas ni nada, sino buscando el yo, buscando el sujeto de la enunciación. Y así, si seguimos, todos los textos fundamentales de la ciencia están enunciados desde el yo sin ningún empache. Pero cuando revisamos la calidad del discurso, encontramos una objetividad espantosa. Todo sostenido con argumentos, con fórmulas, con razonamientos, etc. Claro que no es que vamos a llenar el que yo propongo que se llene el discurso del yo, sino que donde deba estar el yo. Hasta me he inventado una fórmula, que es una especie de homosintaxis. Yo digo, que se le dé al ser y a toda su variante lo que le pertenece a la tercera persona, y que se le dé al yo o a su plural lo que es del investigador científico. Por ejemplo, una introducción tiene que tener la presencia del investigador, porque eso es totalmente personal. Ahora, el marco teórico va a predominar el ser, en los antecedentes va a predominar el ser, pero en las conclusiones tiene que aparecer la presencia del yo explícitamente, o debería, él tiene muy fuerte, debería aparecer con claridad, que eso lo está asumiendo el investigador. En el manejo del marco metodológico no hay nada más personal en la investigación científica que el método. El método, no crean que es algo que esté establecido, ven, dame ese método. El método es una construcción del científico, pero yo defiendo incluso la creatividad en la ciencia. La creatividad. El científico tiene que ser creativo. Desde el mismo momento heurístico de formular un problema, tiene que tener creatividad, tiene que tener observación. Por eso ni siquiera tiene que ser el más inteligente. Es más, Einstein defendía la imaginación por encima de la inteligencia en el científico, la imaginación. Porque para plantearte un problema científico, tiene que tener creatividad, si no, no te lo va a plantear bien. Y para darle respuesta metodológica a ese problema, tiene que tener imaginación. Por eso tiene que plantearse, no es de que préstame un método, ¿qué método aplico? Es que tiene que buscar el procedimiento. Tú te haces una pregunta, pero tiene que hacer la otra, ¿y cómo yo le doy respuesta a esto? Tiene que buscar la manera. Y eso es determinante para la cientificidad del proceso, que el método sea adecuado.
Por eso yo propongo que debe estar totalmente transparente en el informe científico lo que se hizo paso por paso, porque eso es lo que le da posibilidad, primero, de ver si es confiable, si vale la pena. Es como que alguien haga una casa muy bonita y le pidan los planes y no se sepa para ver si tiene soporte. Se descubra que en ese terreno no se podía construir porque la casa se puede venir abajo. Entonces dice, pero que es muy bonita, mira, está bien ventilada, bien pintadita, mira el paisaje. Sí, pero la base no sirve, se va a caer. Sí, pero mira, te la voy a dar barata, pero es que no sirve. Desde que a mí me dan una tesis, si el método no sirve para nada, si no es confiable, yo digo, esto no hay ni que examinarlo. ¿Qué es lo que vamos a examinar? Lo que se va a poner adivinando. Eso no tiene carácter científico. Puede tener el marco teórico más enjundioso, más perspicaz, y si el método no da confiabilidad, no tiene validez, ¿para qué se va? Hay que comenzar de nuevo. Hay que aprender en ciencia a romper lo que se ha hecho, hay que tener ese valor. A veces hay que saber en ciencia, admitir que si el método no es correcto, no vale ni objetividad ni vale nada. La creatividad del científico, del investigador, se pone a prueba cuando tiene que formular el problema y cuando tiene que crear un método. En conclusión, debemos trabajar la objetividad del discurso científico, pero sin esterilizar la creatividad y la imaginación del investigador.